Muy buenas tardes, bienvenidos a la Redacción Abierta. Ese era el momento en el que arriaban la bandera de España en Guecho, Vizcaya. 13.000, casi 13.000 visitantes en esta localidad vizcaína. Hablamos de Guecho por la visita del portaaviones Juan Carlos I, uno de los, yo diría, buque insignia de la Armada Española. Llama la atención, ¿verdad? Porque Bildu y el resto de partidos separatistas protestó por la presencia del buque Juan Carlos I, el portaaviones, en Guecho. Pues la visita a esta localidad vizcaína ha sido todo un éxito y, como decimos, en un día y medio casi 13.000 personas visitaban este buque insignia de la Armada Española, del Ejército Español. Queda demostrado que no es ninguna provocación que el Ejército Español actúe con absoluta normalidad, es decir, que vaya a cualquier punto de nuestro país, ya sea Cataluña, ya sea el País Vasco, como este caso. Y a propósito del éxito que ha tenido el buque Juan Carlos I, el portaaviones en Guecho, ya han anunciado el Ejército Español que el Juan Sebastián Elcano también a lo largo de 2019 visitará Guecho a propósito de la concurrida, ahí lo están viendo, esas enormes colas para visitar el portaaviones Juan Carlos I. No todos los vizcaínos pudieron visitar este buque, puesto que solo ha estado un día y medio y no ha dado tiempo a que todos pudiesen visitar el portaaviones Juan Carlos I. Desde luego que ha sido una magnífica decisión del Ejército Español el estar en Vizcaya. Hay que normalizar con este tipo de actos que la unidad de España, que el Ejército pues esté presente en todo el territorio nacional. Más asuntos de política, en este caso elecciones generales. Ya estamos en precampaña, en realidad estamos en campaña electoral, aunque de manera oficial esta no comience hasta el próximo 12 de abril, que es el Viernes de Dolores. Este fin de semana se han publicado, hoy lunes, 5 encuestas sobre la intención de voto de cara a las siguientes generales del 28 de abril. El diario La Razón da al Partido Socialista como el más votado, entre 106 y 111 escaños. Partido Popular, segunda posición, entre 91 y 93. Ciudadanos, 57 y 61. Unidos Podemos, entre 27 y 29 escaños. En quinto lugar, Vox, con 24 y 26 diputados. La del ABC, GAT3, Narciso Michavila. Partido Socialista entre 131 y 134, Partido Popular entre 94 y 99, Ciudadanos 37-38 escaños, Unidas Podemos en realidad 27 escaños, Vox entre 24 y 27. La Voz de Galicia, atención a esta encuesta porque otorga a Vox la tercera posición en las elecciones generales. Sería el partido de Santiago Abascal el tercero más votado, pasando a Podemos, que se quedaría en quinto lugar con 35 escaños, y pasando también sorpaso a Albert Rivera, a Ciudadanos, que se quedaría con 44. Vox obtendría 50 escaños, el PP 78 y el PSOE 113. La suma de PP, Ciudadanos y Vox se quedarían a 4 escaños de la mayoría absoluta, que se sitúan 176 escaños. El Confidencial, siguiente encuesta, también otorga al PSOE la victoria, 131 escaños, segunda posición PP con 75, tercera Ciudadanos 32, cuarta Podemos 31 y Vox quinto lugar con 29. Electo TV, esta cuenta de Twitter que ya ha divulgado algunas encuestas en los últimos tiempos, es la que mejor resultado le da a Vox. Tercera posición también, coincidiendo en esta ocasión con La Voz de Galicia. El partido de Santiago Abascal sería la tercera fuerza con 58 escaños. Cuarta posición, Ciudadanos con 54 y Unidos Podemos con 44. PSOE en primer lugar con 93 y PP con 75. Aquí, en esta encuesta de Electo TV, la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox sobrepasaría sin ningún problema la mayoría absoluta, que está en 176 escaños. Reacción en el Partido Socialista, en el gobierno. Adriana Lastra, tiene cierta gracia que diga que no se cree las encuestas. ¿Será que o bien todas las que se están publicando, que están dando un magnífico resultado a Pedro Sánchez, ninguna encuesta está cuestionando que el PSOE va a ser el partido favorito, el mayoritario de todos los españoles el próximo 28 de abril? Decimos que o bien el PSOE maneja encuestas internas que en realidad no otorgan un resultado tan favorable,
o bien no le ha gustado a Adriana Lastra algunas encuestas, por ejemplo, como La Voz de Galicia. Vamos a ver qué es lo que ha dicho hoy Adriana Lastra de que no hay que creerse las encuestas. Experiencias tenemos, recientes y dolorosas, de encuestas que daban al Partido Socialista como vencedor de las elecciones, y el día de las elecciones descubrimos que de repente la extrema derecha llegaba a este país y la derecha gobernaba, en este caso, Andalucía. Por lo tanto, ni nos podemos confiar ni la ciudadanía se puede confiar. Decía Almudena Grandes en una maravillosa columna hace muy poco que tenemos el fascismo a las puertas del Congreso. Bueno, pues la ciudadanía española tiene que ser consciente de que esto es así, de que tenemos que ir a votar todos. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, candidato a la presidencia del Gobierno, ha hecho público que Adolfo Suárez Illana será el número 2 por Madrid a esas próximas elecciones generales del 28 de abril. El hijo del que fuese presidente del Gobierno con la UCD durante la transición, Adolfo Suárez. Esto es lo que ha dicho Casado. Mi número 2 por Madrid está en esa sala, es Adolfo Suárez. Y si me pregunta Juan Malamed cuándo lo hablamos, pues fue el 2 de agosto en casa de su padre, en Ávila, con nuestras mujeres, el día en que aceptó ser presidente de la Fundación Concordia y Libertad. Así que muchas gracias, Adolfo. Bueno, más informaciones a propósito del Partido Popular, a propósito de Pablo Casado. Este último sábado celebraba un mitin, un acto en Mérida, en la capital de Extremadura, y veíamos la cantidad de sillas que sobraban. En el PP pues eran optimistas, pensaban que la afluencia de público sería mayor, y esas son todas las sillas que no se ocuparon en ese acto, en ese mitin celebrado por Pablo Casado y por José Antonio Monago, el líder del PP extremeño, el pasado sábado en Mérida, en la capital extremeña. Lógicamente, estas imágenes pues no las van a ver en muchos medios de comunicación, pero nosotros nos han llamado muchísimo la atención y por eso hemos querido mostrarlas. Más asunto en esta ocasión relacionadas con Vox. Otro lunes más tenemos que lamentar algunos scratches, algunos actos que los más intolerantes, los más violentos han dedicado al partido Santiago Abascal. Este fin de semana, ahí lo estamos viendo, en Barcelona se celebraba una manifestación bajo el lema Stop Vox. Había representantes pues de todos los partidos independentistas, ya se lo pueden ustedes imaginar: Junts per Cat, Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP y también de Podemos, de los llamados comunes. Esa manifestación apenas albergaba la asistencia de 1.000, 2.000 personas en la capital catalana. Seguramente calentando ya el acto que va a celebrar el partido Abascal el próximo sábado, este sábado ya que es día 30 de marzo, por la mañana en Barcelona. Ese acto, como todos ustedes recuerdan, no se va a poder celebrar en el Palau Sant Jordi porque la alcaldesa, la señora Ada Colau, alegaba a última hora unas obras de mantenimiento, toda vez que el partido Vox pues ya había pagado la fianza y la reserva de este recinto, el Palau Sant Jordi, que depende del Ayuntamiento de Barcelona. En cualquier caso, aunque no sea en ese lugar, la convocatoria de Vox se va a celebrar en la calle el próximo sábado al mediodía. Además de esto que están viendo ustedes, que sucedía en Barcelona, Vox ha sufrido scratches en Valladolid y también en el barrio madrileño de Vallecas. Estas imágenes corresponden a Valladolid, la capital de Castilla y León. La policía antidisturbios, los UIP, pues tenían que intervenir para retener a los más violentos que querían reventar una de estas mesas informativas que se van poniendo pues a lo largo y ancho de toda España, en multitud de ciudades. Seguro que ustedes se han encontrado con alguna en su barrio. Y los más violentos de la extrema izquierda, una vez más, no toleraban la presencia de Vox en las calles, algo que tiene que ser normal, que todos los partidos puedan salir con absoluta libertad a la calle a repartir folletos, a hablar de propuestas, pero nunca deben ser rebatidos mediante la violencia. Un lunes más, y no es el primero, desgraciadamente, tenemos que lamentar este tipo de ataques a Vox, y no solo sucede, como hemos visto en la mayoría de ocasiones, en localidades catalanas como Gerona, como en Lérida, como en Barcelona, también ocurre en ciudades como Valladolid o en Madrid, en el barrio de Vallecas. Vamos a ver ahora también unas declaraciones manipuladas del diario digital El Español, que dirige
Pedro J. Ramírez, atribuían a Santiago Abascal unas palabras en las que supuestamente se comparaba con Pablo Iglesias. Vamos a ver ese titular del diario El Español. Lo publicaban este fin de semana. El titular era el siguiente: Abascal se equipara a Iglesias. Soy como el marqués de Galapagar, no les gusto a los medios. Ahora vamos a ver qué es lo que en realidad dijo Santiago Abascal hablando en un acto el sábado en Ciudad Real, en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, hablando sobre la hegemonía de los grandes medios de comunicación, de que todos atacaban a Vox. Vamos a ver en realidad qué fue lo que dijo Santiago Abascal. Por cierto, hay otros que se han dedicado a decir en los medios de comunicación, también pensando que nos asusta, no nos acompleja, en relación conmigo, que soy como el marqués de Galapagar, porque critico a los medios de comunicación a los que no les gusto. Bueno, pues a todos, prácticamente. ¿Realmente los medios de comunicación pueden publicar lo que se quiera, dar opinión, dar informaciones falsas y pretender que nosotros estemos amordazados? Pues ya pueden decir todos los días que nos parecemos al que les dé la gana, pero no va a haber ningún tipo de agresión que no tenga una respuesta dialéctica. Y si un periodista nos critica injustamente o un medio de comunicación falta a la verdad, será contestado. Lo que Abascal decía es que algunos medios de comunicación dicen que soy como el marqués de Galapagar. No es lo que titulaba el diario Español, soy como el marqués de Galapagar. Entonces, esas declaraciones estaban cortadas, están manipuladas y, por tanto, se han difundido de manera errónea. No sé si a esta hora de la tarde, 6:12, el diario digital de Pedro J. Ramírez ha emitido alguna rectificación o ha pedido disculpas por este evidente caso de manipulación. Hablando de los grandes medios de comunicación, La Sexta, del grupo A3 Media, seguía a Santiago Abascal a la salida de un acto de Vox y le preguntaban, no recuerdo sobre qué cuestión, pero esto es lo que respondía Abascal sobre el papel de La Sexta en los medios de comunicación. Vean. Buenas noches, señora Abascal. ¿Va a seguir fichando Buenas noches. el Partido Popular como Gil Lázaro? Seguiremos fichando a gente que sea buena. ¿Qué ha fichado usted? Han firmado un manifiesto franquista. ¿Vox es franquista? Nosotros no compartimos nada de lo que dice La Sexta, ni ningún análisis que hace. Y seguiremos fichando personas que pongan orden en el Congreso y que hayan demostrado su servicio a España. Dice Muchas que gracias. usted desaparecido, dice Pablo Casado. No sé Bueno, qué tiene que decir. que sigan diciendo y que siga hablando tanto. ¿Cuál es el Muchas voto gracias. para usted, Abascal? La defensa de las convicciones, que es lo que va a hacer toda la gente que va a votar a Vox. Bueno, es la primera vez, al menos que yo recuerde, que un líder político español se posiciona de una manera tan clara contra un gran medio de comunicación. Lo que hemos visto en las últimas décadas en la sociedad dominada por los medios de comunicación, la sociedad de la información, es a un líder político que no le importe absolutamente nada lo que piensen de él en un gran medio de comunicación. No es que Abascal esto se lo haya inventado, ni mucho menos, porque esto lo vimos sobre todo hace 3 años, en 2016, la campaña electoral en la que Donald Trump vencía a Hillary Clinton en esas elecciones de noviembre de 2016. Trump se impuso de una manera histórica en contra del 99% de los medios de comunicación, de los periódicos americanos que pedían el voto para Hillary Clinton. Abascal pues está trazando una estrategia similar. Los medios de comunicación que hablan mal de nosotros, pues nosotros en Vox no tenemos por qué hablar bien de ellos y nos da igual los análisis que hagan. Sin duda, pues en España no estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones. Más asuntos relacionados con Vox. Un afiliado del partido en la provincia de Toledo, José Ignacio Vega, bajo sospecha porque fue condenado por agredir a un profesor de universidad y dejarle con un 20% de discapacidad. Algunos medios habían difundido la noticia diciendo que se trataba de un cargo del partido Abascal en la provincia de Toledo. El partido Vox ha salido rápidamente emitiendo un comunicado negando que se tratase, ahí lo estamos viendo, de un cargo, de un alto cargo del partido, o de un cargo sin más en la provincia de Toledo, sino tan solo de un militante. Dice en este comunicado, José Ignacio Vega Peinado es un militante de base de Vox que no tiene ningún cargo dentro de la estructura del partido en Toledo. Vox ha abierto ya la correspondiente investigación sobre la información publicada para actuar conforme establecen los estatutos del partido. Nerea Alzola, la semana pasada hablábamos de ella porque
ha sido nombrada por Vox como número 1 por Vizcaya para estas elecciones generales del próximo 28 de abril. Nerea Alzola procede del Partido Popular, estuvo años en la formación en la época de José María Aznar, también con Mariano Rajoy, es del PP vasco y ha concedido una entrevista en el diario El Mundo en el que dice que hay que, entre otras cosas, que ilegalizar a partidos como Bildu y también, por cierto, critica de esta manera a Pablo Casado. Vamos a verlo. EH Bildu no puede estar en las instituciones, hay que ilegalizarlo. El problema que tiene Pablo Casado es su terrible incoherencia. Hace unos años defendía la excarcelación de Bolinaga y ahora quiere hacernos creer que es firme, incorrupto e incorruptible en esa materia. Y su trayectoria de los últimos años en gobiernos de Rajoy, con puestos de relevancia, hacen que no me pueda creer sus discursos. Vox representa la verdadera coherencia en cuanto a las libertades individuales, al derecho de las personas a la vida. Somos pro vida clarísimamente, desde el minuto 1. Bueno, ahí están esas declaraciones, esa entrevista concedida por Nerea Alzola al diario El Mundo. Susana Díaz, recuerden, durante la pasada campaña electoral, en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, Susana Díaz no paró de arremeter contra Vox, dijo que era un partido de extrema derecha, que era un partido que no condenaba la violencia contra las mujeres, decía además que era un partido que no iba a entrar en la Junta de Andalucía. Ya realizó esa estrategia pensando que así dividiría el voto de la derecha, que haría caer en escaños al Partido Popular, y lo que logró, no solo ella, también lógicamente la propia campaña realizada por Vox y también la campaña contra Vox que hicieron el resto de partidos y especialmente los grandes medios de comunicación, todo ello propició que Vox entrase con 12 escaños en el Parlamento andaluz. Pues Susana Díaz aún está dolida y dice lo siguiente del partido Abascal. Y ese reto, que es duro, que es difícil, que es combatir a quien no solo no tiene complejos, sino que no tiene escrúpulos, que no tiene escrúpulos en mentir, que no tiene escrúpulos en generar noticias falsas en las redes sociales para sembrar el pánico, el terror, la indignación a base de mentiras, que no tienen complejos ni escrúpulos, porque lo están haciendo en otros lugares del mundo. ¿En qué se diferencia el discurso de la extrema derecha española, del discurso de Bolsonaro contra las mujeres, del discurso de Trump, del discurso de Le Pen, de Salvini, cuando no quieren que las personas lleguen a las costas? Al fin ha vuelto. Pablo Iglesias ya acabó su baja paternal. Yo creo que la baja paternal más famosa de la historia. Parece que ha sido el único hombre que ha cambiado pañales y que ha dado biberones. Estaría por ver de verdad cuánto de esto hay cierto en el papel de padre del señor Pablo Iglesias. Más allá de eso, el sábado celebraba ese multitudinario acto Podemos, después de que distintas líderes de la formación morada estuviesen anunciándolo durante semanas, que el día 23 volvía, ahí lo están viendo, el macho alfa, el líder. No hay tanta devoción hacia el líder, tanto mesianismo en ningún otro partido que uno recuerde. La verdad que el liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos ya lo quisieran muchos otros en otros partidos políticos, porque es que esto de verdad, estas imágenes como si fuese un héroe que viene de una guerra. En realidad es un señor que ha estado de baja paternal y que se ha incorporado al trabajo. No sé qué hay de heroico en ello, pero el caso es que el señor Pablo Iglesias ha sido recibido como un héroe por cambiar pañales. Bueno, él ha dicho que ahora está más preparado que nunca para ser presidente del gobierno, precisamente por eso, por cambiar pañales. Vamos a verlo. Hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas, y eso hay que decirlo. Peleas por los sillones, peleas por los cargos, peleas por la visibilidad. Actuar como un partido más, eso somos nosotros también, y tenemos que decirlo. Bueno, vemos a Pablo Iglesias. Si hay dos personas que admiran de verdad al señor Iglesias, al líder indiscutible de Podemos, yo creo que una es Irene Montero, que es su actual pareja, además de ser portavoz o portavoza, como le gusta decir, de Podemos, y la otra claramente es Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, partido, formación, historia que ha hundido y que le ha puesto bajo el ala del señor Iglesias. Y claro, Alberto Garzón pues ha celebrado de esta manera que el señor Iglesias haya vuelto a la política.
Bueno, yo creo que es una buena noticia que Pablo Iglesias pues, pueda volver a tener actividad después de una baja de paternidad. Creo que ha dado un ejemplo también al mandar un mensaje positivo, y es que los hombres tenemos que encargarnos igualmente del reparto de cuidados, y esto es algo que en nuestra sociedad no estaba inserto, y creo que este ejemplo que ha dado él puede ayudar a que efectivamente contribuya a esa extensión del movimiento feminista que nosotros asumimos como propio. Bueno, luego veremos, porque no estaban en esas declaraciones que habíamos emitido de Pablo Iglesias, las palabras exactas que emplea el líder de Podemos cuando dice que está más preparado que nunca para ser presidente del gobierno porque viene de cambiar pañales y limpiar culos. Frase textual que empleaba el señor Iglesias. Acabamos de ver a Alberto Garzón y ahora vamos a hacer lo propio con Irene Montero, portavoz de la formación morada, hablando y elogiando a Pablo Iglesias, nada nuevo, diciendo que él es el único capaz de sentarse con los poderosos y quitarle los privilegios. Vamos a verlo. Hasta quien nunca jamás en la vida nos va a votar, hasta el mayor de nuestros adversarios políticos, sabe que con todos nuestros defectos y todos nuestros errores tenemos la suerte de tener al secretario general y al candidato a la presidencia, que es el único que puede sentar a esos poderosos uno a uno en la mesa a decirles: se acabaron los privilegios, se acabaron vuestros privilegios. Hombre, en una cosa sí tiene razón la señora Irene Montero. Pablo Iglesias se sienta muy a menudo en la mesa con los poderosos. Por ejemplo, Jaume Roures, el magnate, el dueño de Mediapro, hombre fuerte de A3 Media. García Ferreras, también un señor, el hombre que más manda periodísticamente hablando en La Sexta, es otro de los grandes amigos de Pablo Iglesias, con los que se sienta a menudo en una mesa, no sé si para decirle que ellos se quiten los privilegios, pero lo cierto es que son de los grandes amigos de Iglesias. Por cierto, llamó mucho la atención precisamente este asunto porque arremetió contra Mediaset y contra A3 Media el señor Iglesias. Esto sin duda es novedoso, no sabemos si lo hace por convicción, es decir, porque se sienta traicionado por Mediaset y por A3 Media, en el sentido de que pueden que estén pidiendo el voto a Sánchez, en tanto que voto útil, que el voto de la izquierda se reconcentre en el Partido Socialista Obrero Español, y que el señor Iglesias, pues sinceramente, se sienta traicionado por estos dos grandes grupos de comunicación, o que no lo haga por convicción, sino por pura estrategia, viendo que a Vox, a Santiago Abascal, le va muy bien ese papel de atacar a los grandes medios, y ahora él se quiera sumar a ese carro, subir al carro de tratar de luchar contra los grandes medios. En su caso, ¿qué vamos a decir? Pues es poco o nada creíble. Podemos, cuando irrumpe en 2014 las elecciones europeas, rápidamente están todos los grandes medios llamando a Podemos, representantes de este partido, Monedero, Iglesias, Errejón, a todas horas, en todas las tertulias de la televisión. Antena 3, La Sexta, 4, Telecinco, esto era todos los días. Durante años hemos visto que el duopolio, tanto A3 Media como Mediaset, sin ningún problema llamaban a Podemos, haciéndose prácticamente los amos y señores de las distintas tertulias. O sea, que el señor Iglesias no se puede quejar de que no haya tenido apoyo mediático. Si ahora se va a hundir el próximo 28 de abril, pues tendrá que mirar de puertas hacia adentro, hacer algo de autocrítica en lugar de señalar a los grandes medios que sin duda le han apoyado y mucho. Vamos a ver ahora, un día más, otra semana más, sigue el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes golpistas, los representantes políticos catalanes que dieron ese golpe de Estado convocando el referéndum ilegal e ilegítimo del 1 de octubre de 2017, la posterior declaración unilateral de independencia del día 27. Hoy siguen declarando guardias civiles. Uno de ellos ha dicho esta mañana que Jordi Sánchez, de ANC, controlaba la masa que rodeaba el 20 de septiembre de 2017 la Consejería de Economía. Vamos a verlo. Se acercó creo que no sé si era subinspector o inspector de un área de mediación que tiene Mossos de Escuadra, y se acercó acompañado del señor Jordi Sánchez, que se presenta como el interlocutor válido de la masa. Y aprovechando esa posibilidad que daba que él tenía ese poder sobre la masa, se le pide que intente
que solicite la masa que se aparten 4 metros de la puerta para que los Mossos d'Esquadra puedan hacer un cerco sobre los vehículos y hacer una zona de seguridad. La señora Laplana, como aceptaba todas las decisiones que hacía el señor Sánchez, él no dijo nada ante esta propuesta y el señor Sánchez dijo que eso la masa no se lo iba a permitir. Él, a pesar de que él decía que tenía una actitud colaborativa, la verdad es que nunca cedió a ninguna de las propuestas, ni siquiera a plantearlo. Pues uno de los principales líderes del golpismo, aunque no participase activamente en el 1 de octubre, porque no tenía responsabilidades políticas en este sentido, no era parte del gobierno catalán, el señor Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana, hace unos años decía que iba a dejar el Congreso de los Diputados, 2015-2016, cuando él entendía que ya se iba a declarar esa República Catalana, que él dejaría su escaño. Esto obviamente no ha pasado, el señor Rufián sigue en la carrera de San Jerónimo, en la Cámara Baja, cobrando y muy bien, a costa del sueldo de todos los españoles, a costa de los impuestos que pagamos todos los españoles. Rufián ha respondido de esta manera a este guardia civil que ha declarado esta mañana en el Supremo. Vamos a verlo. Pues es que no entramos a valorar según qué acusaciones, sobre todo de la Guardia Civil, que se ha demostrado pues que mienten más que hablan en muchas ocasiones, sobre todo en torno a este proceso. Cada vez que nos preguntan algo así, siempre contestamos con las palabras literales de un señor poco sospechoso de ser un separatista rojo bolivariano, el exministro de Economía y Hacienda, el señor Montoro, que a diversas preguntas, sobre todo de Rivera, que estaba muy interesado en esto, y en su momento incluso algún miembro del Partido Popular de su partido, pues dijo que no había existido malversación. Hombre, que el señor Rufián diga que la Guardia Civil miente más que habla, él que dijo que iba a abandonar, como hemos recordado anteriormente, el Congreso de los Diputados porque ya Cataluña sería independiente, que 2015-2016 Rufián decía que ya se iba a marchar. Bueno, 2019 y seguimos ahí, el señor Rufián sigue también dentro de las listas de Esquerra Republicana y casi seguro que desgraciadamente después del 28 de abril seguiremos viendo a esta joven promesa del separatismo catalán, descendiente de andaluces de Jaén, por cierto, arremetiendo contra España y faltando a la verdad semana a semana. En el plano internacional, Reino Unido, Theresa May, la primera ministra británica, presentará su renuncia si logra que la Cámara de los Comunes, que el Parlamento británico, apruebe su plan para el proceso de salida de la Unión Europea. Esto a muchos les ha sorprendido, pero lo acaba de publicar la prensa británica, que May, si logra finalmente el respaldo de la Cámara de los Comunes, del Parlamento británico, para ese acuerdo de salida de la Unión Europea, pues se marchará una vez logrado este espinoso asunto. Sin duda la crisis del Brexit está pasando factura al Partido Conservador británico. No lo va a tener, por cierto, nada fácil la señora May. Más asuntos de política internacional, en este caso nos vamos a Estados Unidos. El fiscal Mueller ha concluido que Rusia no intervino en ningún momento en la campaña de Donald Trump en el año 2016. Un montón de medios de comunicación, el New York Times, el Washington Post, publicaban, ellos argumentando que tenían unas pruebas fidedignas, que Rusia habría ejecutado varios ciberataques, habría intervenido en la campaña electoral y en esas elecciones de noviembre de 2016 para que Donald Trump, líder del Partido Republicano, se impusiera a Hillary Clinton en esos comicios. Esto lógicamente fue recogido con entusiasmo por todos los grandes medios de comunicación europeos, también españoles. Todos aseguraban que Trump ganó con trampas, que había hackeos, que los rusos habían creado no sé cuántas cuentas en las redes sociales para difundir fake news. Bueno, pues el fiscal norteamericano Mueller ha concluido que en ningún caso Rusia intervino en la campaña de Donald Trump, es decir, que el actual presidente de los Estados Unidos ganó de manera limpia, aunque algunos casi 3 años después, 2 años y medio después, aún no hayan reconocido la legitimidad de la victoria de Donald Trump. Así ha reaccionado el presidente americano. Vamos a verlo. Sin colusión, sin obstrucción completa y exoneración total. Que América vuelva a ser grande.
utilizando las redes sociales, un clásico para Donald Trump. Hablamos al principio del programa que Vox también está empleando esa misma estrategia que utilizó Donald Trump para llegar a la Casa Blanca, la de comunicarse, la de difundir sus mensajes a través de las redes sociales. De esta manera se saltan el filtro del periodismo, de todos los periodistas, de todos los grandes medios de comunicación. Los mensajes que quieren difundir directamente le van a llegar al público, al usuario, a los votantes, a los ciudadanos a través de las redes sociales. Se acabó lo de salir en la tele, lo de conceder entrevistas a los principales periodistas de cada país. Pues esa estrategia que le valió al candidato del Partido Republicano para imponerse a Hillary Clinton, como decimos, la está siguiendo en España Santiago Abascal, el líder de Vox. Veremos si con el mismo acierto que Trump en esas elecciones en las que se impuso en noviembre de 2016. Nos vamos a publicidad. A la vuelta estará con nosotros el periodista Julio Llorente, no se lo pierdan. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. Casi 35 minutos de la tarde. Seguimos en la redacción abierta. Julio Llorente, periodista, muy bienvenido. Bien hallado, Javi, como siempre. Muchísima polémica la semana pasada a propósito de una de las propuestas de Vox, el derecho de la autodefensa. Modificar el Código Penal para que la persona que sea atacada, sea asaltada con fuerza, con violencia en su propia casa, tenga derecho a utilizar las armas. Quizá, no sé si en un primer momento no se explicó bien, quizá es que la mayoría de los medios difundió esto, también lógicamente el resto de grandes partidos políticos atacando, caricaturizando la propuesta, hablando de que Abascal quería convertir España en el salvaje oeste, que quería que los ciudadanos fuésemos por las calles con un arma en el cinturón. Todo este tipo de cosas lógicamente pues se exageraron, se caricaturizaron, como decía. Pero ¿cuál es la propuesta concreta, Julio? Bueno, hay que partir de la premisa de que los medios, de aquí a que se celebren las elecciones generales, van a utilizar cualquier pretexto para atacar a Vox. Y lo de las armas responde a esta lógica. La propuesta de Vox era tan simple como que las personas que fuesen víctimas de un asalto a su casa se pudiesen defender y pudiesen ejercer el derecho a la legítima defensa sin ser penalizadas por ello. Recordemos que en España ha habido muchas personas que han padecido condenas muy severas por el hecho de haberse defendido después de haber padecido que unos asaltantes, unos ladrones asaltasen su casa. Entonces yo creo que en ese sentido la propuesta de Vox es muy conveniente y muy normal. O sea, es lógico que haya un partido, aunque sea un partido político que defienda el derecho de la gente a defenderse de los criminales. Quizá, y en eso creo que podemos estar de acuerdo, no haya sido el mejor momento para lanzar la propuesta, porque como te digo, estamos a
a pocas semanas de las elecciones generales y los medios de comunicación van a utilizar cualquier pretexto para atacar a Vox. Vamos a ver las declaraciones de Santiago Abascal el pasado sábado en Ciudad Real. Estas imágenes corresponden al Paraninfo de la Universidad de la ciudad castellano-manchega. Santiago Abascal hablando y explicando esta, sin duda, controvertida medida de Vox. Los españoles en sus casas, los que tengan derecho con la legislación actual, y tiene derecho cualquier español con un test psicotécnico, tiene derecho cualquier español que se dedique al tiro deportivo, a la caza, es decir, casi cualquiera puede obtenerlo, que no tenga antecedentes penales. Hemos dicho que en su casa, si son asaltados, tienen derecho a defenderse. Con el cenicero, con un palo, con el cuchillo de cocina, con la licencia que les haya dado el Estado. Si un español es asaltado en su casa y ve cómo amordazan a su familia, cómo intentan violar a sus hijas, tiene derecho y tiene el deber de defenderlas y no de esperar a que llegue la policía. Lo que nosotros decimos es que el español, que teniendo derecho a ello, con los medios que encuentre, se defiende de los que violan su propio hogar y agreden a su familia, no padezca un infierno judicial, sino que se le dé una medalla al mérito civil. Así que nada de armar a la población y de sacar las pistolas a la calle, no. Nosotros lo que hemos dicho es que los españoles en su casa tienen derecho a la legítima defensa. Y no vamos a dejar de decirlo nunca. Y cuando gobernemos, demostraremos que lo vamos a aplicar. Bueno, Julio, ¿qué te parece? A mí esto me la parece... gente, obviamente eran militantes simpatizantes de Vox. No nos hubiéramos esperado otra cosa que no fuesen aplausos. Pero que yo creo que no es una de las cuestiones principales con las que un votante de Vox acude el próximo 28 de abril a depositar el voto. No es uno de los grandes debates, pero veíamos cómo, aplaudían con entusiasmo esta propuesta. Sí, bueno, tampoco es extraño que la gente en los mítines aplauda entusiasmada, pero sí, a mí esto me parece de puro sentido común. El problema es que en la sociedad actual el sentido común es marginado, es condenado al ostracismo y es considerado como locura, pero eso, puro sentido común, que una persona pueda defenderse de los criminales, pues vamos a decir, el problema es que la izquierda posmoderna no considera que criminales y víctimas existan. Para ellos son todos víctimas de una estructura social corrupta y por lo tanto pues es lógico que no estén de acuerdo con Abascal cuando defiende proteger a la sociedad de delincuentes o de criminales. Pablo Casado, candidato del Partido Popular a las próximas elecciones generales del 28 de abril, decía hace unos días que Vox quiere que los españoles vayan con una pistola por la calle, algo que ya hemos visto que es absolutamente falso. Ahora se ha enfadado esta mañana en un acto, en un diario nacional, hablando contra Vox, diciendo que no es tolerable que le llamen la derechita cobarde. Vamos a verlo. Ellos nos están llamando todo el día a la derechita cobarde, lo cual no deja de ser ciertamente ofensivo, porque claro, somos un partido que hemos enterrado a 20 de los nuestros. Somos un partido cuyo primer presidente del gobierno le volaron el coche por los aires y no le derribaron el avión, el famoso Falcon, porque en Sondica falló el detonador de un lanzamisiles en 2 ocasiones de un comando terrorista. Entonces, claro, oye, aunque me llamen la derechita cobarde, al partido de Miguel Ángel Blanco, de Goyo Ordóñez, de Martín Carpena o de Alberto Yasten Jiménez Becerril, eso sí que no lo tolero. Viniendo además de Santiago Abascal, que sabe lo que se sufrió en esos años de plomo. Bueno, ¿cómo saca el señor Casado las figuras heroicas, sin duda, que ha tenido el Partido Popular? Gregorio Ordóñez, sin ir más lejos. Pero ¿dónde ha estado el señor Casado en los años en los que Rajoy y Soraya mandaban en el PP? ¿Ha hecho algo? ¿Alguna declaración de Casado sobre ilegalizar Bildu, por ejemplo? ¿Se le recuerda? Si se le llama al PP derechita cobarde, yo entiendo y creo que no es por ese pasado de lucha heroica, sin duda, en el PP vasco, María San Gil, Jaime Mayor Oreja, el propio Abascal y tantos otros militantes, Gregorio Ordóñez, que fue vilmente asesinado en San Sebastián en el año 1995, y tantos otros afiliados y cargos del Partido Popular. Yo creo que el término derechita cobarde, lógicamente, se refiere a estos últimos años de marianismo, de sorayismo, de ceder ante la izquierda, de rendirse a la hegemonía cultural progresista
de no tener una sola idea que contraponga precisamente esos postulados, esos dogmas de fe de la progresía y no tener un discurso original o propio, a excepción de la economía, Julio. Claro, cuando se refiere Santiago Abascal a la derechita cobarde, se refiere al partido que conservó con tanto mimo, con tanto celo, la ingeniería social del PSOE. Se refiere al partido que pudo derogar la ley de memoria histórica y no la derogó. Se refiere al partido que prometió derogar la ley del aborto y no la derogó. Se refiere al partido que pudo y prometió derogar la ley de matrimonio homosexual y no lo hizo. Se refiere al partido que subió los impuestos por encima de lo que demandaban los comunistas en su programa electoral. Se refiere al partido que ha, como digo, conservado con entusiasmo toda la legislación que el PSOE había aprobado antes. Entonces, no sé, que Pablo Casado nos restriegue las figuras heroicas del PP ahora para defenderse de ese calificativo me resulta un poco tramposo, enojoso, porque sí. El calificativo, si fuese motivado por esa figura, pues tendría sentido apelar a ellas. Claro. Pero él sabe perfectamente, y esto ya es juego sucio, eso sí, de la precampaña electoral, que no se está refiriendo a eso, sino a la actuación política, esa deriva de sumisión, de sometimiento hacia la progresía de los últimos 10 años en el Partido Popular. Claro, efectivamente. Y por eso Pablo Casado está... El problema es que Pablo Casado está desesperado. Ve que todo el poder que ha acumulado su partido hasta hace unos pocos meses se puede desmoronar en unas elecciones y desmoronarse a niveles insospechados. Y por eso es el grito desesperado de unas élites que están a punto de perder todo el poder que han acumulado hasta ahora. Julio, ¿tú qué piensas cuando el señor Pablo Casado habla del PP verdadero, del PP de los valores? Bueno, es como te evoca la imagen de aquel PP de Aznar, que en realidad tampoco disputó la hegemonía cultural de la izquierda. El del Majestic. Claro, el del Majestic, el que tampoco tocó la legislación social que había aprobado antes el gobierno socialista de Felipe González. Entonces, bueno, el PP verdadero es como una especie de icono que nunca ha existido de verdad. Pero es una imagen efectiva a la que puedes aludir y despertar cierto asombro entre la gente. Eso es como los comunistas, ¿no? Cuando le dice, bueno, es que la aplicación del comunismo en China, en la Unión Soviética, en Camboya, siempre acabó de la misma manera. Millones de muertos encima de la mesa, restricción de libertades, economía por los suelos. Dicen, no, es que ese no es el verdadero comunismo, ¿no? O sea, que esto del PP verdadero nunca ha existido, sino que es algo que está flotando y que siempre tiene que venir un nuevo líder a demostrar que es el PP de los valores. Sí, el PP verdadero, el PP de las esencias, que siempre se ha concretado exactamente del mismo modo, como un partido político absolutamente rendido a la ideología de su oponente de izquierdas. Vamos a ver, Raquel, a ver si podemos recuperar las imágenes. El pasado sábado, un meeting, un acto que celebraba Pablo Casado en Mérida, la capital de Extremadura, y veíamos como un montón de sillas agolpadas, ahí lo estamos viendo, se quedaban sin utilizar. Esperaban los organizadores, los convocantes del Partido Popular extremeño, que acudiese un mayor número de gente, pero vemos en estas imágenes como muchísimas sillas se quedan sin utilizar. No sé si esto es algo representativo, si le está ocurriendo al PP los actos que va celebrando y que de aquí al 28 de abril van a ser muy numerosos, sin duda, a lo largo y ancho de toda España. Pero, Julio, a mí me ha llamado muchísimo la atención ver todas estas sillas, mientras otros partidos llenan salas y cientos de personas se tienen que quedar fuera porque hay sobreaforo. En el PP, sillas vacías en Mérida. Yo creo que no sería representativo si no lo pudiésemos oponer o comparar con el entusiasmo que genera Vox en cada mitin que celebra. ¿Tú te imaginas esto en cualquier mitin de Vox, ya sea en Mérida, en Badajoz o en Jaén? No. Julio, ¿qué pasa entonces con las encuestas? ¿Dónde están los líderes demoscópicos? Porque bueno, no hablo ya del CIS del señor Tezanos, todos sabemos que el señor Tezanos es gran amigo de Pedro Sánchez, pero hemos visto GAT3, hemos visto encuestas del diario El País. Luego, eso no se traduce en un voto, por decirlo así, fidedigno, cuando hay que ir el día D a la hora H a depositar la papeleta en las urnas. Sí, o sea, ¿Tú ves que las encuestas están ahora mismo pulsando de verdad la opinión
de los españoles o se están haciendo para orientar el voto? Las encuestas siempre se elaboran o se publican con afán de orientar el voto, decirle a la gente lo que tiene que votar y lo que no, pero es verdad que es posible que haya gente que todavía vote al PP, pero que este partido no le genere suficiente entusiasmo como para ir a mítines. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, las encuestas evidentemente yo creo que están inflando las posibilidades del PP y reduciendo o disminuyendo las posibilidades de Vox deliberadamente para hacernos creer que votar a Vox es tirar el voto y votar al PP es hacer lo mejor que podemos hacer. El voto útil, Julio. Claro. Pero yo lo que le diría a la gente es que la democracia pierde todo el sentido si el individuo, si cada uno de nosotros no vota al partido que cree que representa mejor sus convicciones. Si no hacemos eso, la democracia pierde totalmente su sentido y la pluralidad que se presupone a este régimen político acaba convirtiéndose en una entelequia. Julio, en este programa ya he empleado el término en más de una ocasión, llamo periodismo asustaviejas o derecha asustaviejas, precisamente a quienes están apelando constantemente al miedo como motor de la democracia. Sí. Los ciudadanos y los votantes tienen que ir a las urnas muertos de miedo y no, como acaba de decir Julio Llorente, pues tratar de votar al partido que consideren, en función de sus principios, de sus valores, que es el mejor, el que les va a representar en la próxima legislatura. O abstenerse, que también la abstención es una vía muy legítima y probablemente muchos la tengan que seguir porque ningún partido represente sus convicciones. Pero sí, es que yo he llegado a ver titulares verdaderamente lastimosos en los que decían directamente, en artículos de opinión, que decían directamente que votar a Vox era votar al PSOE. Pero directamente un artículo, creo recordar que en ABC... El ABC y El Mundo, lo han hecho los tres. O sea, de un modo que, no son genios de la propaganda, porque es que hasta, es burdo, ¿no? Periodismo asustaviejas, Julio. Claro. Steve Bannon, uno de los hombres, fue clave, hombre fuerte, asesor de Donald Trump, uno de los hombres que más y mejor influyó en esa campaña que Trump libró contra Hillary Clinton y que desembocó en la victoria en las elecciones en Estados Unidos en noviembre de 2016. También ha asesorado tangencialmente a Vox, a Santiago Abascal. Ha concedido Steve Bannon una entrevista en el diario El País y hemos querido rescatar los siguientes titulares. Vamos a verlo. Salvini y Orbán son los políticos más importantes hoy en Europa. Si no encuentran nada contra Trump en los próximos 6 meses, ganará por mucho más que en 2016. El resultado de Vox en España generará una onda expansiva en Europa. La Iglesia Católica estadounidense estará liquidada en 10 años. La alternativa es una Europa de naciones donde cada país gestionará sus problemas y le dará las soluciones adecuadas. Las decisiones las tomará la gente en España y no una panda de tecnócratas en Bruselas. Bueno, Julio, vamos por partes, porque dice muchas cosas interesantes Steve Bannon en esta entrevista en el diario El País. ¿Salvini y Orbán, los políticos más influyentes de Europa? Yo creo que sí. Los que generan adhesiones y animadversiones a partes iguales. Y los que están marcando los temas de debate. Al final, las élites progresistas van a rebufo de las propuestas de Salvini y Orbán. Por lo tanto, yo creo que esa afirmación es rigurosamente cierta. Y respecto a lo de las adhesiones, es verdaderamente asombroso los índices de popularidad de estos dos líderes. Recuerdo unas imágenes de Salvini este verano visitando un pueblo italiano en el que la gente se asomaba a los balcones para verlo y lo rodeaba. Eso es inconcebible en España con cualquier político. Primero, porque no se pasearía tranquilamente por un pueblo, pues ellos viven al margen de la realidad. Y segundo, porque no nos podemos imaginar semejante nivel de adhesión. Julio, también dice en esta entrevista Steve Bannon que si no hay ningún escándalo, si la prensa no logra sacar ningún escándalo a Donald Trump, que seguramente va a volver a ser presidente de los Estados Unidos en el año 2020. Sí, generalmente el presidente es reelegido para el segundo mandato en Estados Unidos y todas las acometidas de la prensa contra Trump han ido frustrándose una a una. Lo de la trama rusa... ¿Eso ha sido lo último? Sí, o sea, ha sido lo último, pero ya antes nadie hablaba de ello, ya la gente se lo tomaba como un poco a pitorreo. Y todas las demás acusaciones también han ido quedándose en nada. Por lo tanto, yo también creo que Trump podrá volver a ser, volverá a ser elegido, fundamentalmente porque no hay ningún aspirante demócrata que
que pueda plantarle cara. De acuerdo, como lo veo yo, claro. A propósito de Vox, decía Steve Bannon que el resultado que coseche Santiago Abascal el próximo 28 de abril va a tener mucha repercusión en la Unión Europea. Sí la tendrá, porque España ha sido el último país en que este movimiento de rebelión de un sector del pueblo contra las élites se ha producido, ha sido el último. Pero la intensidad de este movimiento no ha sido menor que en otros países, no lo hemos visto en Andalucía, por lo tanto creo que sí, creo que el resultado de Vox en las futuras elecciones puede provocar un seísmo en la Unión Europea, porque, como te digo, España era la vanguardia del progresismo hasta hace unos pocos meses. Le preguntaba el periodista del País, que entrevistaba a Steve Bannon, que Estados Unidos estaría interesado en volver a una Europa en la que los Estados miembros pues recuperen su soberanía, que se respete la soberanía nacional de todos esos países que componen la Unión Europea. El periodista del País le decía, claro, que eso le interesaba a Estados Unidos, que Estados Unidos quiere una Europa débil. Steve Bannon respondía diciendo lo contrario, que eso no es una Europa débil, sino todo lo contrario, que los países miembros de la UE tengan de verdad poder de decisión y que se respete su soberanía, justo lo contrario de lo que está sucediendo ahora. Es decir, él cree, Steve Bannon, que en las próximas europeas del 26 de mayo vamos a ver un auge de los partidos que están abogando precisamente por esto, porque el Parlamento Europeo, los burócratas, no tengan un control excesivo de todo lo que sucede en cada uno de los países que componen la Unión. Las muchas críticas que hemos escuchado, Julio, la mayoría de los medios de comunicación contra, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría, le han tildado de ultra. Y lo han apartado del Partido Popular Europeo. Efectivamente, lo han echado del Partido Popular Europeo hace unos días. Sí, ¿cómo lo llamabas? Periodismo asustaviejas. Pues también tiene su versión europea. Periodismo asustaviejas, claro, de que nos vengan ahora con el cuento de que a Estados Unidos le interesa mucho una nación una Europa de naciones soberanas y libres, pues es eso, periodismo asustaviejas. Antes de irnos a la publicidad, vamos a ver lo que ha publicado La Verdad de Murcia. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos de la mano, todos a una. Van a reformar el estatuto de la Comunidad de Murcia, de la región de Murcia, para blindar la ideología de género y para blindar también la memoria histórica. Esto, Julio, ¿qué te parece? Hablábamos antes de del tema de la pluralidad y tal, y de cómo que la gente, el hecho de que la gente no vote al partido que representa sus convicciones, deriva ineluctablemente en un régimen de pensamiento único. Aquí tenemos otra. Nos dice Pablo Casado, no votéis a Vox porque votar a Vox es votar al PSOE. No, vemos aquí que lo que es votar al PSOE es votar al PP. ¿Por eso entiendes que muchas veces todos los grandes medios de comunicación ataquen a Vox? ¿Por este tipo de cuestiones? Claro, porque ha cuestionado temas que antes eran incuestionables, como la ideología de género y la ley de memoria histórica, gracias al PP, gracias a que el partido de derechas no había cumplido con, entre comillas, su deber. Claro, asusta que un partido plante cara en temas en los que antes nadie había plantado cara, entiendo, y además desafíe el poder de los medios de comunicación y de las élites políticas. Pues Julio Llorente, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Bueno, me lo he pasado estupendamente. Nos vamos a la publicidad a la vuelta. Javier Sáenz del Castillo, historiador, va a hablarnos sobre el Holocausto. Y vamos a seguir tratando la cuestión de Fernando Paz, la salida de Vox, salida voluntaria. Fernando Paz renunció a liderar la lista por Albacete al Congreso de los Diputados a propósito del linchamiento que sufrió por parte de los grandes medios de comunicación que le tildaban de negacionista del Holocausto. No se lo pierdan, a la vuelta. Seguimos en la redacción abierta de la tarde, casi las 7, y recibimos en nuestra misa al historiador Javier Sáenz del Castillo y profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy bienvenido. Pues muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí contigo. Vamos a tratar la cuestión del Holocausto a propósito de la tormenta perfecta desatada contra el historiador Fernando Paz, que todos ustedes conocen de esta casa por su programa Tiempos Modernos, por sus muchas intervenciones
también en el gato al agua, la semana pasada Vox anunciaba que sería el número 1 por la provincia de Albacete al Congreso de los Diputados. Una noticia que muchos acogimos con entusiasmo y verdadera alegría. No hace falta que descubramos quién es Fernando Paz, la formación filosófica, histórica y política que atesora el nivel del Congreso. Sin duda hubiera elevado ese nivel del parlamentario medio, no me cabe de ello ninguna duda, Javier. Bueno, pues esa tormenta que se desató con Fernando a propósito de en teoría, decían muchos medios de comunicación, de que habría negado el Holocausto. Vamos a tratar de abordar esta cuestión. En primer lugar, Javier, para no engañar absolutamente a nadie, ¿conoces a Fernando Paz en persona? Sí, conozco a Fernando Paz porque hicimos la carrera juntos. Que de hecho lo más llamativo del titular del país con el que se inició esto, de el pseudohistoriador. Pseudohistoriador. Claro, si un licenciado en Geografía e Historia es un pseudohistoriador, supongo yo que entonces que para el país un licenciado en Periodismo será un pseudoperiodista. Pues seguramente. Pues sí, le conozco. Éramos compañeros de la facultad, no fuimos compañeros de curso, y te aseguro que Fernando Paz además era una de las personas que destacaba entonces, era uno de los compañeros de los alumnos que había en la facultad más brillantes con mucha diferencia. Ya destacaba entonces. No me cabe ninguna duda de ello. Me hubiera gustado ver a Fernando Paz de joven en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció por Historia. Es verdad que lo ha comentado Javier Sáenz del Castillo. El diario País está muy acostumbrado a repartir carnets de demócrata, de historiador, de periodista. O sea, da lecciones de absolutamente todas las disciplinas que hay, ¿no? El caso es que aquí lo mollar es responder a la cuestión de si Fernando Paz en realidad es un negacionista del Holocausto. Pues no lo es en absoluto, no lo es, y eso cualquier persona que haya leído su libro, que tenemos aquí, si hace falta leer algún párrafo, Nuremberg, y no es el único, en otros muchos textos, en artículos de prensa 1000 veces, pero no de ahora, que decir, yo desde que le conozco, siempre ha sido una persona muy inquieta, que siempre ha querido mirar 3 veces las cosas antes de afirmar algo, pero por supuesto de negacionista en absoluto. No solo, como digo, cualquier persona que haya leído el libro, también cualquier persona, por ejemplo, que haya visto las conferencias que hay de la Internet. Por ejemplo, la famosa conferencia en Falange que se está reproduciendo muchas veces, él dice directamente que no es negación, que él defiende el Holocausto, la existencia del Holocausto. Creo que solo puede ser quien no lo ha leído, quien no le ha oído, o simplemente quien miente interesadamente sobre este tema, que es por la cuestión política que está de fondo. Javier, ahora en un instante vamos a ver uno de los extractos del libro Nuremberg de Fernando Paz, donde hemos recogido partes en las que él habla de un exterminio sistemático contra el pueblo judío cuando Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, invade la Unión Soviética. Vamos a para dar pistas, ¿verdad? Es el capítulo 11. Cualquiera de los autores puede buscar el libro y dice directamente capítulo 11. Página 364. Vamos a verlo. Este periodo continuó hasta principios de 1942. El tercer periodo fue la llamada solución final de la cuestión judía, es decir, el exterminio y destrucción planificados de la raza judía. Este periodo duró hasta octubre de 1944, cuando Himmler dio la orden de detener su destrucción. Partisanos, judíos y comunistas resultaban identificados como enemigos y por tanto destinados a la aniquilación. En ese contexto se produjo la acción de los Einsatzgruppen en el frente ruso. Actuaron con particular dureza durante los primeros meses de la campaña en el este y asesinaron a cerca de 1 millón de personas, judíos en su inmensa mayoría. La Unión Soviética fue un inmenso laboratorio en el que los comandos nazis de la SS comenzaron a experimentar diversos métodos de aniquilar a los judíos. Bueno, por más que lo repitamos, por más que demostremos que Fernando Paz, en su obra Nuremberg, la Feria de los Libros, pueden todos ustedes adquirir este ejemplar, por más que demostremos que no es un negacionista del Holocausto. Yo no he visto en ningún gran medio de comunicación, ninguno de los periodistas que acusaron a Fernando de esta cuestión, de ser negacionista, que haya pedido disculpas, o al menos, si tú acusas a alguien de algo, tendrás que tener alguna prueba al respecto. No, claro, es que en el fondo, como te acabo de decir, lo que hay detrás es una cuestión política, no es una cuestión histórica. La serie es simplemente un pretexto para el debate político, para la pelea política, mejor dicho. Hablando de negacionismo y revisionismo, ¿por qué cuando acusan a algún historiador de revisionista, eso ya supone en última instancia algo negativo, es algo peyorativo? Sí. El que un historiador pues pueda revisar, pueda aportar documentos nuevos a propósito de un periodo histórico
que aunque haya sido ampliamente estudiado, puede aportar algún matiz. Esto de revisionista ya lo entendemos como un término negativo. Sí, además está asociado específicamente a este tema del Holocausto. Vamos a ver, habría que empezar por aclarar qué es revisionismo, porque la ciencia en sí misma es revisionista, y la historia como parte de la ciencia es en sí misma revisionista. Recordemos a nuestros espectadores que Copérnico era un revisionista de la astronomía. Si él no hubiese revisado los presupuestos de la época, seguiríamos pensando que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Entonces, la revisión o el revisionismo como tal, ¿en qué consiste? No en negar lo que se hace, sino en pulir los conocimientos para poder avanzar precisamente en el conocimiento. Entonces, como digo, la historia es una ciencia que es sustancial y necesariamente revisionista. Claro, la cuestión está no solo en cuanto a los datos, sino es que ese revisionismo en cuanto a los datos lo que implica también es revisar las interpretaciones, y ahí es donde está la clave en este asunto. ¿Qué es lo que ocurre? Que se entiende erróneamente que el ser revisionista sobre este tema implica devaluar el genocidio, o que si tú te pones a revisar algunos elementos de datos concretos, estás minusvalorando lo que es la idea del genocidio en sí, lo cual es un error. Aquí estamos hablando de un error de interpretación, claramente. Javier, vamos a ver ahora una de las conferencias de las que tanto han acusado y han atacado a Fernando Paz. La pronunció en la sede de Falange en Madrid, y esto decía Fernando Paz, historiador, sobre el Holocausto. Yo tengo que decir honradamente, por supuesto, lo que creo. Yo sí creo en el Holocausto. Creo que hubo una persecución generalizada y masiva de los judíos, fundamentalmente de los judíos en el este de Europa, en cuanto a la aparición masiva de cadáveres en la zona occidental, que en muchísimos casos, con seguridad, se debieron al estado absolutamente caótico, a la falta de alimentación, a la extensión del tifus por todas partes, que afectó a todos, a la población alemana también, pero fundamentalmente a aquella población que se hacinaba en condiciones infrahumanas en los campos de concentración. Por supuesto, rayar esa protesta de que haya frenos a la investigación histórica, que me parece francamente infame, pues situando una presunta agresión o una presunta burla donde no la hay en absoluto, y repito que cualquier burla, cualquier víctima me parece algo repugnante. Bueno, quizá lo que moleste de Fernando Paz sea dónde pronunció la conferencia, pero eso no invalida en absoluto las palabras pronunciadas por Fernando Paz. Dice que hubo un holocausto y una persecución organizada contra el pueblo judío. No sé qué más tendría que haber dicho Fernando Paz para que todos estos grandes medios de comunicación no le tilden de negacionista. Sí, bueno, es que como acabas de decir tú, la cuestión está de fondo, que a lo mejor eso puede uno incluso decir que fue una imprudencia por su parte, aunque eso es de hace años, hay que decirlo, mucho antes de estar en Vox. Pero bueno, al margen de esto, es que el propio término revisionista tiene un origen que es muy interesante, porque está ligado, el uso de la palabra revisionista está ligado a esa actitud de intolerancia y de dogmatismo, de imponer un pensamiento único y de anular a todo aquel que lo discute, ¿no? La palabra revisionista se empezó a utilizar por el marxismo, no es casualidad que sean los marxistas los que la utilicen, a finales del siglo XIX, para atacar a los socialdemócratas, a la corriente que salía de la ortodoxia marxista, descalificándolos, a Bernstein y la famosa polémica del revisionismo, como se les llamaba. Entonces era una forma de descalificarlos completamente y de acusarles de traidores. Pensaban que lo que estaban haciendo Bernstein y compañía era una revisión que era injustificada, que era innecesaria y que además era una traición al relato marxista o al discurso marxista ortodoxo. Y ese concepto, esa hegemonía cultural que ha querido hacer la izquierda, pues lo utilizan los que defienden un pensamiento único para que todo aquel que cuestiona, aunque sea parcialmente y aunque sean aspectos secundarios, cualquier discurso establecido, pues se le acusa entonces de revisionista como una forma de anularlo y de mantener un discurso, lo cual yo creo que además en este caso concreto es un error que juega incluso contra los que defendemos realmente la existencia de ese holocausto y los que defendemos además la necesidad de explicarlo para que no vuelva a cometerse un crimen de este calibre. A propósito del holocausto, lo de las cámaras de gas, no todos los judíos murieron en los campos de concentración, fuera de ellos, gaseados. También hubo otros judíos que murieron por armas de fuego, directamente porque no les daban de comer. Esto ha suscitado también polémica, el hecho de reconocer por parte de Fernando Paz que no solamente murieron gaseados. ¿Qué hay de este plan? Claro. ¿Hubo un plan específico para matar a los judíos en masa a través de las cámaras de gas? Claro, es lo que te estaba diciendo. El problema que hay aquí es que se construye, nada más acabar la guerra, se construye un relato sobre cómo ha sido el holocausto sobre dos pilares fundamentales que son los que en ese momento se manejan, que es por una parte la idea de un plan y por otra parte las cámaras de gas como el mecanismo. A partir de ahí se construye un relato y es un ejemplo de lo que ahora hemos visto muchas veces, por ejemplo con el tema del proceso, cómo el relato acaba imponiéndose por encima de la propia realidad y el relato acaba incluso limitando la discusión de la realidad. Entonces,
No niega tampoco Fernando Paz, ni niega cualquier persona que lo conozca, la existencia de las cámaras de gas. Simplemente matiza, insisto, matiza que las cámaras de gas no es el mecanismo fundamental para matar a la gente, porque el mecanismo, eso es simplemente desconocer cuál es la mecánica criminal, la mecánica asesina del genocidio. El genocidio no se basa en el exterminio por las cámaras de gas, sino en el exterminio a través de la explotación por el trabajo y hacer una cosa que es terrible. Es incluso, además me hace mucha gracia, entre comillas, porque esto no tiene ni pizca de gracioso, que la realidad hace que el genocidio se le perciba más criminal y más terrible de lo que fue realmente, porque no es matar a los judíos sin más, sino hacer que los judíos paguen su propia muerte, explotarles con el trabajo de forma que ellos mismos financien su sufrimiento y financien su propio exterminio. Es como ocurre ahora en China, ¿no? Que cuando ejecutan a alguien tienen la indecencia al gobierno chino de exigir a la familia que pague el precio de la bala con la que la han ejecutado. Pues ese es el mecanismo del genocidio, obligar a los judíos a trabajar hasta la muerte en condiciones infrahumanas. Por tanto, la mayoría de los muertos efectivamente son por las penurias del trabajo, por los malos tratos intencionados. Además, no es una cuestión accidental, es un trabajo hecho en condiciones que sepas que vas a garantizar su muerte. Y a las cámaras de gas se manda, permítaseme la expresión, a las cámaras de gas se mandan los desechos. Aquellos que de primeras no son capaces de trabajar, los niños, los ancianos, los enfermos, no son capaces siquiera de financiar su propia muerte, con lo cual no nos interesan, les matamos inmediatamente, y los que después de esas condiciones infrahumanas de trabajo han conseguido a duras penas sobrevivir y no morir en el plan de que mueran en esa explotación, pues cuando llega el momento en que ya el límite es incapaz que sigan trabajando, pues esos ya entonces les remataremos en la cámara de gas. Javier, el hecho de que un historiador demuestre que no solamente murieron judíos en las cámaras de gas, ¿esto puede rebajar la condición del término genocidio? No, en absoluto. ¿Holocausto? En absoluto. Por eso es lo que te decía, que el revisionismo sobre el tema del genocidio, o negar el revisionismo sobre el tema del genocidio, suponiendo que lo que hace es desvirtuar ese crimen o justificarlo o blanquearlo, es un error. Precisamente el revisionismo lo que puede hacer es entender realmente cuál es la magnitud que tiene y cuál es la mecánica homicida para entender mejor y calibrar mejor el horror y la criminalidad que tiene ese acto. Por definición, la historia no es una ciencia exacta. Con el paso de los años pueden aparecer documentos, archivos que estaban... En fin, se desclasifican esos archivos que estaban totalmente ocultos. Este tipo de cosas, este tipo de cuestiones puede dar lugar a la elaboración de nuevos libros que arrojen algo de luz, que aporten perspectivas novedosas a propósito de algún tema histórico en concreto. En relación al Holocausto parece que hay una verdad oficial, luego iremos con el tema de las cifras. Se ha repetido siempre que fueron 6 millones de judíos los asesinados. El hecho de que fuesen 6, 10 o 3 o 2, yo creo que eso no rebaja, no es lo fundamental de la cuestión, no rebaja el fondo, ¿no? Que fue el exterminio sistemático, claro, por parte de Adolfo Hitler, del nazismo. Eso estaba en el ADN del nazismo, la persecución contra los judíos. Pero hablo de este periodo histórico concreto, el Holocausto, la persecución a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Parece que aquí sí hay una verdad oficial cerrada, y que cualquiera que mínimamente pueda rebatir o aportar algo distinto es rápidamente señalado y más o menos que te ponen al nivel de esos nazis que mataban a los judíos. Pues sí, yo más no que... sucede con otros periodos históricos. Esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Más que una verdad oficial, yo diría más bien un relato impuesto. Y es curioso porque la imposición de ese relato en el fondo no tiene nada que ver con la cuestión judía. La cuestión de ese relato tiene que ver con el afán de diferenciar los crímenes soviéticos de los crímenes nazis. Y es una imposición de un relato, repito, no en función de la cuestión judía, no en función de los historiadores judíos, sino un relato que consiguieron los intelectuales al servicio de la Unión Soviética imponer al acabar la Guerra Mundial. Y uno de los elementos clave, junto con el de las cámaras que decíamos, es el de la existencia de un plan. Entonces, claro, con todo esto lo que se quiere hacer es construir un relato del genocidio nazi que lo haga específicamente distinto y sustancialmente distinto de las matanzas y los genocidios que ocurrieron en la Unión Soviética. El Holodomor, el programa de desculaquización, el Holodomor en la Hungría de los años 30 que acabo de nombrar, las purgas, etcétera, etcétera, de forma que al ser procesos diferentes se podía establecer una cualificación distinta. El genocidio nazi es un genocidio, es un crimen horrible, y en cambio lo que ha hecho la Unión Soviética son ejecuciones necesarias, un exceso de violencia, como mucho se utiliza esa expresión, son excesos, pero no llegarían a esa categoría. Lo que se está pretendiendo con esa imposición de un relato sobre el tema judío no es la cuestión judía, repito, es blanquear el otro genocidio. Javier, el tema de Katyn,
y ahora me estoy acordando de esto porque hasta hace no mucho tiempo se consideraba que la matanza de decenas de miles de polacos, oficiales del ejército polaco, a principios de la Segunda Guerra Mundial, año 40-41, si no recuerdo mal. Sí, el año 41. Año 41. Por ahí. Esto tradicionalmente pues se acusaba a los nazis de haber perpetrado estas horribles matanzas, el descabezamiento del ejército polaco. Recordemos, comienza la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del 39, es Hitler quien invade Polonia por el oeste, pero se reparte el país con la Unión Soviética, que entra por el este. Este fue el pacto de no agresión entre von Ribbentrop y Molotov, que lo habían firmado poco antes. Esa matanza de Katyn, como decimos, hasta hace no mucho tiempo, cuando se desclasifican algunos documentos de la Unión Soviética, ahí ya en ese momento vimos cómo los responsables de la matanza habían sido los soviéticos. Claro, es lo que decía, la fuerza que ha tenido en el ámbito mediático y en el ámbito académico la izquierda, que ha impuesto su relato, no la verdad, sino su relato. Porque la aparición de las fosas de Katyn se produce durante la invasión alemana, en el año 43 es cuando se encuentran. Los dictámenes primeros que se hacen, no por los nazis, no por los ocupantes, sino por la Cruz Roja Internacional, es que efectivamente eso es una obra soviética, pero a partir de ahí ya meten su contrapropaganda, toda su maniobra de contrapropaganda, negándolo y volviéndolo contra los propios alemanes, diciendo que ese crimen no es de ellos, que ese crimen lo han hecho realmente los alemanes y les quieren acusar a ellos. Y a pesar de que ha habido testimonios permanentes durante 60 años, o bueno, ya a estas alturas casi 80 años, a pesar de que ha habido testimonios permanentes que han demostrado que Katyn es una obra soviética, que es algo que se sabe del primer momento, se ha estado negando y se sigue negando. Todavía hay gente que hoy sigue negando la autoría soviética de los crímenes de Katyn, cuando los propios soviéticos lo han reconocido, desde el punto incluso oficialmente. Entonces ya es como negar la evidencia más absoluta. Pero vuelve a lo que te decía antes de la cuestión del plan, que es lo que está un poco de fondo, y que no es además una cosa que Fernando Paz haya sido el único. Aquí he traído otros libros para poder leer, si quieres, algún parrafito pequeño donde veamos que lo que dice Fernando Paz, en definitiva, es lo que dicen hoy en día la mayoría de los historiadores. Es que a mí una cosa que me ha sorprendido es el nivel de virulencia que ha alcanzado este tema por el debate político de fondo, que es lo que está aquí detrás, desengañémonos. No ha sido un debate histórico en ningún momento, Javier. Claro, es que además es una cuestión, todas las cuestiones que se ha dicho, lo de las cámaras de gas, los matices sobre la cuestión del plan, etcétera, 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 son cosas que están perfectamente asumidas por la historiografía, pero además desde hace ya décadas. No te creas tú que estamos hablando de las novedades de los últimos 5 años, estamos hablando de los últimos 20, 30 años como poco. Javier, no voy a decir el nombre, pero estuvo hace una semana debatiendo en esta mesa conmigo un filósofo reconocido abiertamente de izquierdas, no sé si comunista o marxista, pero estamos hablando de una cuestión del tema de Fernando Paz, de su nombramiento, hablamos de muchas cosas, y en un momento dado de la cuestión yo decía que el comunismo, siempre que se ha aplicado, ya fuese en Camboya, en la China de Mao o en la propia Unión Soviética, siempre acababa de la misma manera. Millones de muertos, falta de libertad para la población, la economía por los suelos, población pasando hambre siempre, y él decía que eso no era el comunismo, que no estaba demostrado que hubiese millones de muertos por parte del comunismo. Y yo decía, bueno, entonces, ¿cuál es el comunismo verdadero? Porque siempre que se ha aplicado en distintos países del mundo, el resultado siempre ha sido el mismo. Entonces hay una especie como de comunismo ideal que siempre está como flotando. Hay intelectuales que creen que hasta que no lleguen ellos a demostrarnos cuál es el comunismo verdadero, todo lo que ha acontecido anteriormente no vale, aunque haya muerto millones de personas. Entonces todo eso no ha sido genocidio, sino una mala aplicación del comunismo. Yo le preguntaba, decía, ¿esto cómo se puede sostener desde un punto de vista de verdad, de sinceridad y honradez intelectual? A mí esto no me cuadra. Bueno, pues esto es como si ahora dijésemos que es que no está demostrada todavía la felicidad de la Tierra. Bueno, pues si no lo queremos creer, no lo queremos, pero en definitiva es pues negar la evidencia más absoluta y en el fondo pues intentar justificarse. Es una falacia más muy interesante. Cuando promueven la revolución hablan del socialismo real, y luego cuando se ha producido la revolución lo que dicen es que ese socialismo real no era el socialismo verdadero. Entonces, claro, si nos ponemos así a hacernos trampas al solitario, pues esto es continuo. Ahí es donde juega un papel muy importante, pues porque son contemporáneos en el tiempo, la comparación de los dos genocidios y sacar a la luz el tema del plan y convertir el plan en un icono para diferenciar el genocidio nazi del genocidio soviético, del genocidio comunista. Pues claro, la construcción de ese relato es que los nazis son peores
y son malos malísimos porque matan porque tienen un plan. Entonces parece que si dices matan sin plan es que son menos malos, o es que el genocidio es genocidio porque hay un plan detrás, y si no hubiera plan entonces deja de ser genocidio. No, esto es absurdo, esto no tiene nada que ver con la realidad. Traduciéndolo, Hitler tuvo Mein Kampf y Lenin no tuvo un libro en el que pusiera matar a pues mira, traduciéndolo, determinados sectores o segmentos de la población. Bueno, es que sí lo tiene también Lenin, también lo tiene Lenin. Pero matizando para ser más correctos, es que esto es una frase que decíamos en la facultad, por cierto, con un compañero que era israelí, que era de la Universidad de Haifa. Me recuerdo un día hablando de este tema, que decíamos, bueno, en resumen, ¿por qué hay campos de cámaras de gas en Alemania? Pues porque Siberia está en Rusia. Entonces, en los campos de concentración del Gulag no te hace falta cámaras de gas porque con sacar a la gente a la intemperie ya se te mueren de frío cuando estás a 30 bajo cero. Entonces, es una cuestión simplemente de mecánica. Es una cuestión, y si se me permite, puramente de carácter técnico. ¿Cómo tengo que matar a la gente en función de mis circunstancias? Y la cuestión del plan es que se ha construido un relato que en mi opinión es bastante falaz, porque es, los nazis son malos porque matan judíos. Entonces, no, vamos a ver, es que es al revés. Los nazis matan judíos porque son malos. Estamos invirtiendo las relaciones. Y entonces parece que es que los nazis son malos malísimos porque tenían un plan para matar gente. En vez de decir, no, mire usted, los nazis, el nazismo es tan malo que ni siquiera le hace falta un plan para matar a la gente. O mejor dicho, un plan de forma premeditada. Hay un plan, pero hay un plan que se hace sobre la marcha. Es lo que historiadores decimos, que el plan del genocidio es un plan sobrevenido. Que además eso no lo dice solo Fernando Paz. Lo que eso lo dicen, mira, aquí tengo dos libros, de un inglés y de un francés, que probablemente sea el mejor libro que hay ahora mismo de carácter general sobre los genocidios, El siglo de los genocidios, de Brunetot. Está publicado además en Alianza Editorial, o sea, una editorial que no tiene ninguna duda. Y este señor es un catedrático que lleva estudiando... Bueno, Javier, esto no son anotaciones, tienes prácticamente el libro lleno de bueno, sí, efectivamente. ¿Vas a leer algún extracto? Sí, es que, claro, este es un material que yo utilizo habitualmente en mis clases. Entonces, como se puede ver, no estoy hablando por hablar, es que lo tengo trabajado. Mira, Brunetot, por ejemplo, lo que dice es que explica cómo el plan que te desemboca en la conferencia de Wannsee en enero del año 42 para planificar ya de forma industrial la matanza de judíos no es algo que se llevase premeditado, sino que es algo que surge sobrevenido a partir de la invasión rusa, o de la invasión de la Unión Soviética, mejor dicho. Es decir, la forma como se empieza a matar gente de abajo arriba, además, hay una instrucción desde arriba de que a estos hay que exterminarlos, pero no hay una instrucción de cómo hacerlo. Además, Hitler se cuidó muy mucho de que no dejar nunca jamás una orden escrita sobre este tema. Es como lo entienden las tropas de ocupación, los famosos Einsatzgruppen, que son las primeras unidades de exterminio, que son responsables de como mínimo un 20% del total de muertos. Es decir, por lo menos hablamos de un 20% del total de muertos que no murió en cámara de gas, porque es lo que mataron los Einsatzgruppen, que eran unidades volantes, que básicamente es a base de tiros en la nuca y demás, ¿no? Y torturas. Entonces se lo explica perfectamente cómo desde la invasión hasta enero del 92 las iniciativas locales de genocidio y de persecución de los judíos van confluyendo, según van corriendo las noticias, entre los jefes cada vez a más alto nivel, se van coordinando entre sí hasta que al final llega un momento en que dicen, bueno, llega a un nivel, digamos, de estructura intermedia, donde ya para planificar esto necesitamos el apoyo de la jefatura superior. Y entonces ya es cuando Himmler organiza, en esa conferencia de Wannsee, organiza lo que ya se estaba haciendo y le da ese carácter industrial, y ya con la intervención del papel de los campos de concentración que hasta entonces no existían, ¿no? Entonces, pues Brunetot, por ejemplo, en la página 190 lo dice aquí claramente. Los historiadores de la SOA creen cada vez más que el verdadero origen del genocidio se encuentra en las prácticas de exterminio vigentes en cada uno de los territorios soviéticos ocupados: Crimea, Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos. Se adoptaron entonces iniciativas variadas que no formaban parte de un plan genérico ordenado por Berlín. Los jefes de los Einsatzgruppen interpretaron de manera amplia las directrices criminales recibidas, porque no hay un plan, no dejan de ser criminales, que ordenaban fusilar en el acto a los dirigentes comunistas, a los judíos y a los partisanos y al resto de los elementos radicales. Algo muy parecido es lo que dice un inglés, Lawrence Reed, con esta obra, que por cierto también recomiendo a todos los espectadores que la lean. Creo que es la mejor historia del nazismo, una de las mejores historias del nazismo que existen ahora mismo, el oscuro carisma de Hitler, en el que hay una miniserie de televisión que en la 2 de Televisión Española la han puesto, y dice algo muy parecido. El asesinato de judíos en la Unión Soviética, se entiende el asesinato en el momento de la invasión, los primeros asesinatos, las primeras represiones que hay, proporcionaron un contexto para tomar decisiones sobre el destino de los semitas en Polonia, en Alemania y en otros territorios ocupados por los nazis.
La idea inicial era deportar a estos judíos a la Unión Soviética cuando acabara la guerra, pero ahora varios líderes nazis, va citando como algunos, plantean la opción de adelantar dicho plan y deportar a los judíos alemanes de inmediato y a consecuencia inmediatamente de empezar el exterminio. Es decir, que se trata de un plan sobrevenido por las circunstancias de la guerra, lo cual no le quita maldad al plan, claro, ni le quita entidad, por lo que te digo. Si interpretamos la cuestión, en vez de los nazis son malos porque matan judíos y son más malos porque lo hacen con un plan, y en vez de eso entendemos, los nazis matan porque son malos y son tan malos que ni siquiera necesitan un plan, situamos realmente el holocausto nazi, pues como el holocausto judío, como uno de los dos mayores crímenes de la historia y, desde luego, uno de los dos mayores crímenes del siglo XX, paralelo al soviético. Javier, ¿por qué, habiendo cometido muchos crímenes, los nazis que lo cometieron sin duda, también los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, pero también después de la misma, fuera ya del contexto de una guerra en el que siempre, todo lo que se publica es propaganda de guerra, los datos que se difunden también lo vimos aquí durante la Guerra Civil Española? Por ejemplo, me estoy acordando del caso del Alcázar de Toledo, que se publicó que se habían rendido, cosa que no fue cierta. Guerra Civil Española en la que también hay un genocidio. Se puede tipificar perfectamente la persecución religiosa en España, se puede tipificar perfectamente como genocidio. 7.000 religiosos, Javier, si no recuerdo mal. No solo los religiosos, los miembros del clero, también los creyentes. Los propios creyentes. Entonces, las condiciones para definir lo que es un genocidio que establece Lenkin al acabar la Segunda Guerra Mundial se cumplen perfectamente en el caso de la persecución religiosa en España. Todos ellos. Pues hablaban de que más allá de la propaganda de guerra, que lógicamente siempre difunde informaciones erróneas, informaciones falsas a conciencia, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, ya con la Guerra Fría, bloque norteamericano, bloque capitalista y bloque comunista con la Unión Soviética, ¿por qué no se va discutiendo o por qué no se va revisando todo lo que habían cometido los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, o antes o después? Bueno, en primer lugar porque la clave de esta distinción que se quiere hacer es salvar la reputación de la Unión Soviética, que ha sido nuestro socio en la derrota de los nazis. Entonces, si al final es tan criminal como los nazis, pues entonces nos hemos aliado contra el demonio contra el diablo, o con el demonio contra el diablo, o con el diablo contra el demonio, lea usted como quiera, ¿no? Entonces hay que blanquearlo de algún modo. Más luego el papel que tiene la influencia soviética en la prensa y en el mundo académico de Occidente, es decir, el caballo de Troya que suponen periodistas, escritores, intelectuales, profesores que, miembros del Partido Comunista o simpatizantes con el comunismo, pues participan activamente en esa campaña de blanqueamiento del crimen soviético. Javier, ya para finalizar, estamos llegando al final de la entrevista. El caso de Fernando Paz, ¿tú recuerdas alguno similar? Una campaña desaforada, destinada en primer lugar a quitar a Fernando Paz de la carrera política, de la vida política, pero también ataques a su faceta como profesional, como historiador, y también el Fernando Paz persona. Pues en España no, de una manera en España no lo recuerdo, desde luego no, porque además hay un componente que diferencia, por ejemplo, el caso de Fernando Paz de otros que puede ocurrir, y es que estamos hablando de un caso que es mentira. Es que simplemente se basa en una mentira. Es así de sencillo, es una falsedad desde el principio. Pero claro, el objetivo es cargarse a Fernando Paz, no por sus ideas, sino por lo que Fernando Paz puede ser. Aquí lo habéis tenido. Nuestros espectadores pueden entrar en YouTube y ver los debates que ha tenido Fernando Paz en esta casa con Juan Carlos Monedero, con Pablo Iglesias, y cómo les ha barrido. O sea, literalmente se los ha merendado con patatas. Entonces, el otro día me mandaba un tuit una persona que decía, antes de que saliera el escándalo, al enterarse de la noticia inicial, decía: ¿os imagináis a Fernando Paz debatiendo con Carmen Calvo? Entonces, claro, Fernando Paz es un tipo que conocen, que calibran, porque saben que les ha barrido, y claro, Fernando Paz les da auténtico pánico. Este señor en la tribuna del Parlamento con un micrófono, pues evidentemente se merienda a Carmen Calvo, se merienda a Pedro Sánchez, y se merienda, claro, estamos hablando de una persona que tiene una formación histórica, y una formación no solo histórica, una formación filosófica, moral, etcétera, etcétera, política, que está muy por encima de la media. Estamos hablando de un intelectual de primera fila. Bueno, estoy ahora mismo acordándome de algunos diputados, de la señora Celia Villalobos, aunque ya no va a estar en la siguiente legislatura. Me hubiera encantado ver un debate entre Celia Villalobos y Fernando Paz, o el señor Cañamero de Podemos, Gabriel Rufián. Habría, bueno, tampoco hay que descartar que lo de Fernando, bueno, de aquí a unos años podamos verle, si ojalá verlo en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. De momento no va a ser posible, pero quién sabe lo que nos va a deparar el futuro. Javier Sáenz del Castillo, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta de Intereconomía. Espero verte, y te hablo de tú porque nos conocemos, en alguna otra ocasión en el programa para abordar
algún asunto histórico como el del Holocausto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, acepto la invitación encantado y espero que la próxima vez que hablemos de historia podamos hablar sin todo este enmarañamiento que no hace más que, en definitiva, molestar y crear, perturbar lo que es la historia y el conocimiento. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta vamos a hablar vía telefónica con Guillermo Rocafort, abogado, porque la justicia está acorralando a Manuela Carmena a propósito de algunas inversiones ocultas, sin duda nada aclaradas por la alcaldesa de Madrid. No se lo pierdan, a la vuelta. 8:25 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una pieza separada a propósito de la denuncia que presentó Guillermo Rocafort, abogado, sobre las inversiones ocultas de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Tenemos ya conexión telefónica con Guillermo Rocafort. Muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, entiendo que esta noticia la habéis recibido con mucha alegría. A priori, la cifra es de 430.000 euros. ¿En qué empresas tendría Manuela Carmena invertida su cartera de inversiones? O si tiene también una SICAV para eludir impuestos. Ella, en ningún momento, Guillermo, ha explicado y ha detallado en esa declaración que realizan los políticos del Ayuntamiento de Madrid toda esta cuestión. Pues sí, así es, querido Javier. Yo creo que nos vamos acercando poco a poco al final del túnel del oscurantismo de la alcaldesa, y dentro de poco, previsiblemente, vamos a ver la luz de sus inversiones financieras, que yo creo que van a ser un terremoto político en Madrid y en España, porque no se explica la contumacia ocultista de esta alcaldesa y lo que peor de todo, que es el uso de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid para unos fines particulares, como es el no ser transparente como obliga la ley. Porque la ley obliga a los cargos públicos el ser perfectamente transparentes en cuanto a sus inversiones financieras. La alcaldesa tiene casi $500.000 de euros en acciones y no quiere decir en qué sociedades mercantiles. Luego, desde luego, la sombra de la sospecha planea sobre ella con fuerza inusitada en este periodo preelectoral, y cuanto más tarde sea en su transparencia, peor va a ser para ella, sin duda. Guillermo, recordamos que Pablo Cabero, concejal del Ayuntamiento de Madrid, sí incluyó, por ejemplo, el nombre de las sociedades y la fecha de adquisición de las mismas. Esto no lo hizo Manuela Carmena y esto, lógicamente, os hace sospechar de ella. Efectivamente, ella ha lanzado una especie de cinta negra de calamar, con cuestiones absolutamente peregrinas que para cualquier persona ducha en economía invita a la sospecha, ¿no? Igual que ese concejal del Partido Popular, y como la gran mayoría han dado una información completamente transparente de dónde tienen invertido su patrimonio y la fecha de adquisición del mismo, la señora alcaldesa parece ser que no se quiere someter a las normas que aplican para todos, que es lo que pasa exactamente también con otras cuestiones de incumplimientos notorios de la ley por parte y de sentencias judiciales por parte de la señora alcaldesa. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo. Seguimos en la redacción abierta. Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta, David Felipe Arranz, escritor y periodista, va a estar con nosotros para tratar, entre otros asuntos, la declaración de los guardias civiles esta mañana ante el Tribunal Supremo en ese juicio contra los líderes golpistas que convocaron el referéndum ilegal e ilegítimo del 1 de octubre de 2017. Las palabras también de Gabriel Rufián, acusando de mentirosos a los agentes de la Guardia Civil. Y también vamos a tratar con David Felipe Arranz otras cuestiones de la actualidad política, como la propia precampaña, las propuestas de los distintos partidos. No se lo pierdan, en un instante volvemos. Continuamos en la redacción abierta de la tarde. 8:20. David Felipe Arranz, escritor y periodista, muy bienvenido. Muy buenas, querido Javi. Bueno, es la segunda vez que acudes a la verdadera redacción abierta, que es la de la tarde, no la que presenta Rafa Núñez Huesca. Aún así, yo les emplazo a todos ustedes a que sigan a Rafa Núñez Huesca por las mañanas entre las 12:30 y las 2:30. Yo voy este miércoles. Yo soy mañana y tarde. Soy de 24 horas. Hoy, en el Tribunal Supremo, seguían declarando guardias civiles que participaron
las operaciones del 20 de septiembre, cuando rodearon la Consejería de Economía. Estaban ahí los líderes de ANC y de Òmnium, los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart también. Estaban esa multitud acosando a la secretaria judicial, la que tuvo que huir por la azotea en un helicóptero. Aquello fue de verdadera película. Y hoy ese guardia civil, uno de ellos, ha declarado y ha dicho que Jordi Sánchez de la ANC tuvo el siguiente papel decisivo. Vamos a escucharlo. Se acercó creo que no sé si era su inspector o inspector de un área de mediación que tiene Mossos de Escuadra, y se acercó acompañado del señor Jordi Sánchez, que se presenta como el interlocutor válido de la masa. Y aprovechando esa posibilidad que daba que él tenía ese poder sobre la masa, se le pide que intente que solicite a la masa que se aparten 4 metros de la puerta para que los Mossos de Escuadra puedan hacer un cerco sobre los vehículos y hacer una zona de seguridad. La señora Laplana, como aceptaba todas las decisiones que hacía el señor Sánchez, él no dijo nada ante esta propuesta, y el señor Sánchez dijo que eso la masa no se lo iba a permitir. Él, a pesar de que él decía que tenía una actitud colaborativa, la verdad es que nunca cedió a ninguna de las propuestas, ni siquiera a plantearlo. Esa era la declaración del Guardia Civil, que señalaba directamente a Jordi Sánchez como el interlocutor válido de la masa. Es verdad que no era parte del gobierno catalán, por ahí puede que se escape el señor Jordi Sánchez, pero que él era uno de los responsables de todo lo que estaba aconteciendo alrededor de la Consejería de Economía ese 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil inicia esos registros. Bueno, se sabe que eran ellos los organizadores de las manifestaciones, es decir, efectivamente que no formen una parte activa del gobierno, pero los Jordis organizaban vía telemática con mensajes, y ya se está investigando y se está averiguando a través de la unidad de policía digital, que tienen todos los mensajes de cómo se organizaban por redes sociales. Es decir, a mí lo que me ha sorprendido de este juicio es que de esa agresividad del 1 de octubre de 2017, donde Jordi Sánchez con el altavoz arengando, como bien ha dicho, soy el interlocutor de las masas, sí, es que es verdad, hay que decir que era el responsable máximo del disparate en ese momento a pie de calle, aunque efectivamente la parte más ideológica, más estructural, más política, pues estuviese manejando los hilos y los resortes del poder. Pero el que estaba ahí, como quien dice, a pie de obra, era este señor. Pero lo que me ha gustado y me ha sorprendido y me ha hecho sonreír de este juicio es que de repente se ha desleído todo, están todos como más flojitos, ¿verdad? Empezando por la presidenta de la Generalitat, la presidenta del Congreso, que estaba como, si te acuerdas, diciendo yo solo obedecía órdenes, yo solo formaba parte de un engranaje, es decir, la excusa de los cobardes, es decir, ninguno asume realmente su responsabilidad y todos remiten a un escalafón ulterior de donde emanan unas órdenes, es decir, están intentando licuar su responsabilidad, que la tienen y toda. Entonces, me ha gustado mucho ver, pues eso, cómo ya no hay mensajes independentistas, ya no hay soflamas secesionistas, sino que todo es, bueno, alguno incluso, que tú lo sabes muy bien, ha dicho que se siente patriota y que ama España. Bueno, o sea, todos se han como dice el clásico, se han ido de vareta, ¿no? O sea, que les ha entrado un canguelo terrible. Yo creo que esto que les sirva de lección al pueblo que ha elegido en Cataluña la opción independentista, para que vean qué hacen sus ideólogos y sus líderes cuando están delante de los jueces del Tribunal Supremo. Es decir, cuando están delante de la ley pura y dura y su futuro depende de continuar en Chirona o ser libres, ellos bajan la intensidad de sus soflamas. O sea que yo creo que este juicio va a servir
para aplacar todo ese mensaje tan radical, y de hecho ya lo estamos viendo, o sea, ya han tenido que quitar los lacitos amarillos, que es otra de las cosas más surrealistas del planeta. O sea, de pronto el lazo amarillo ocupa toda la esfera simbólica de los independentistas y de los no independentistas, porque claro, ¿por qué se tiene que comer la gente que no es independentista un reguero de lazos amarillos cuando van paseando por la calle o cuando van yendo a su concejalía, a su ayuntamiento? David, vamos a irnos en directo hasta el Tribunal Supremo. Se sigue celebrando a estas horas el juicio contra los líderes golpistas. Siguen declarando los guardias civiles. Vamos al Supremo. Razonables relevos. ¿Resultó lesionado o su uniformidad resultó dañada de algún tipo? Bueno, le tiraron latas, a uno le dio un mechero debajo del ojo, pero lesionado, como se entiende por una lesión, no. ¿Recuerda usted si había personas que estaban muy cercanas, a medio metro, de los dos funcionarios de la Guardia Civil y de los dos funcionarios de Mossos d'Esquadra uniformados? ¿Lo recuerda usted, que estaban muy cercanos a ellos, como a 20 centímetros? Sí, sí. ¿Recuerda usted si estas personas portaban flores en las manos? Pues no, desde mi posición no se veía, sí que había un montón de flores, en el suelo cuando se abría la puerta sí que había un montón de flores y no sé, la llevarían, me imagino. ¿A partir de qué hora era complicada la circulación y la movilización en la cercanía de la Consellería? La circulación creo que se cortó sobre las 9, 9 y cuarto, pero no lo sé con seguridad. Y a partir de ese momento yo creo que ya no pudieron pasar más coches por ahí. Consta en las imágenes de la Consellería que entre las 11 y las 12 de la mañana usted mantiene una serie de conversaciones, que no las oímos, con la intendente dels Mossos d'Esquadra, la señora Laplana. ¿Puede usted explicar al tribunal si el contenido de esas conversaciones, que no las podemos oír, se refieren a la realización de un cordón o de un pasillo para que pudieran acceder las personas detenidas? Si es así. Principalmente hablaba con ella para el tema de los vehículos, para ver si los podíamos quitar. Y luego, cuando ya me dicen que tienen que venir a presenciar el registro los 3 detenidos, pues también hablo con ella del tema de cómo organizar la entrada de los detenidos. Y permítame la pregunta. ¿La dirección es de usted para ella o de ella a usted? Es decir, ¿es usted la que le dice, ¿tienes alguna idea para que podamos hacer algún cordón? ¿O es ella la que le sugiere poderlo hacer a través de los voluntarios de la ANC? Si lo recuerda. Yo le propongo, le digo que puede venir la Brimo, que son los expertos en orden público de los Mossos d'Esquadra, para hacer el cordón de los vehículos, y ella luego me dice que han hecho un cordón, con los voluntarios de la ANC. ¿Le explica a la intendente Laplana que en aquel momento, sobre esa hora del mediodía, habían ya apostados aproximadamente 60 efectivos de orden público de Mossos? No, no me comentó nada que estuvieran preparados. En algún momento, en esa conversación, estamos ahora a la hora del mediodía, más o menos, si se le dice por parte de la intendente que la idea es que ese cordón de voluntarios del ANC venga reforzada por un nuevo cordón interior de Mossos. No. ¿Sabe usted más o menos la distancia que hay entre la Consellería y la esquina de Gran Vía? ¿Se le explicó cuál era el recorrido de ese cordón para poder hacer entrar a los detenidos? ¿Si era de 300, 500 metros o era de apenas 30 metros? No, me dijeron que iban a hacer un pasillo, pero no, ya lo he dicho antes, creo que no sabía la distancia que tenía. ¿Usted recuerda si el señor Sánchez tenía especialmente con usted una relación de hostilidad, de animadversión? ¿Había una relación de crispación con usted? No. Ya le digo que hablaba... 8 menos 8 minutos de la tarde. Ya queda poco para finalizar. David Felipe Arranz, has escrito además en El Norte de Castilla un artículo elogiando a la Guardia Civil
por todo el papel que desempeñó durante esas semanas, meses aciagos en Cataluña, septiembre y octubre de 2017. Me parecía que era de recibo defender a nuestra Guardia Civil en un momento en el que ni siquiera han encontrado un apoyo y un refuerzo por parte del gobierno de Mariano Rajoy. En el momento en el que ellos declararon la semana pasada en que ni siquiera habían recibido un soporte, un apoyo, una orden explícita por parte del secretario de Estado de Seguridad. O sea, es como si nuestros guardias civiles allí destinados hubieran sido abandonados a su suerte. La sensación que han dado a lo largo de todo el juicio es de desamparo y sobre todo el dolor que ellos han sentido siendo protectores de la ciudadanía. Alguno de ellos, un teniente, decía que es que había sentido las miradas de odio. Claro, el abogado de la defensa ha recurrido a ridiculizar el testimonio de nuestros guardias civiles, es decir, ha entrado en una dinámica de sorna para poner en solfa los testimonios de los guardias civiles. Mira, cuando te están amenazando, y aquí lo están diciendo insultos y humillaciones, y ojito, y algún que otro escupitajo, porque eso, si eso no es un incipiente de peligro y una rabia contenida, pues que baje Dios y lo vea. Entonces, esa situación que ellos han sufrido, no ha habido, ya digo, por parte del gobierno exgobierno de Mariano Rajoy, ningún comunicado, ninguna voz de apoyo a la labor que estaban haciendo ellos en solitario. Es más, han dicho que incluso había una parte de los Mossos de Escuadra, lo han dicho hoy, que dicen no todos estaban disociados de nosotros, sino que hubo un momento en que se comportaron muy bien, que incluso tuvieron que darnos bocadillos, hacernos un pasillo de voluntarios, porque es que la masa les iba a linchar. O sea, había momentos en que estaban totalmente desamparados, y me parecía de recibo defender al cuerpo de la Guardia Civil, que lo que ha hecho desde su existencia es ayudar a los viandantes, a los ciudadanos, desde el siglo XIX. No se puede comparar, desde luego, no se puede decir que la comparecencia del exministro Juan Ignacio Zoido, eludiendo toda responsabilidad, él que era, en última instancia, Mariano Rajoy, en tanto que presidente del gobierno, pero el jefe de la policía y de la Guardia Civil era el señor Juan Ignacio Zoido. Y cuando estuvo enfrente de Manuel Marchena, que está presidiendo el tribunal, en el juicio del Supremo, Zoido diciendo que él no fue responsable de todo lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre del 2017. Yo, en ese momento, ¿esto cómo puede ser? Echando balones hacia abajo. Sí, yo creo, hacia sus subordinados. Yo creo que Marchena está descubriendo episodios totalmente insólitos de la conducta que ha tenido el gobierno de Mariano Rajoy en un episodio del que es responsable. Es decir, cuando Mariano Rajoy envía a la viceministra, a Soraya Sáenz de Santamaría, para crear una oficina de Barcelona, para abrir una vía de diálogo, lo hemos comentado en esta cadena, que lo que se produce es una transferencia económica para, bueno, montar carreteras, conseguir más financiación para infraestructuras, pero realmente no se abrió un diálogo de verdad, un diálogo político donde hubiera algún tipo de posibilidad. Entonces, esa mala gestión que viene de lejos, y que lo hemos comentado también aquí, que viene de tiempos del puyolismo, sin duda, que es una herencia de casi, bueno, cuando gana Felipe González, la primera reunión que tiene con Jordi Pujol es tú me apoyas, pero te voy a darte lo que quieras, ¿no? Se han ido transfiriendo las competencias a lo largo de estos 40 años, y claro, o sea, reducir a la bestia ahora es prácticamente imposible. Tenemos, Javi, un problema esencial ahora mismo en la política española. David Felipe Arranz, ¿usted vota en Madrid? Yo voto en Madrid. Pues esta es una encuesta que se ha publicado en el día de hoy, Telemadrid. Intención de voto en las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Madrid. Resultado sorprendente para muchos. Vamos a verlo. Ahí está, esta encuesta para las próximas municipales del 26 de mayo. Más Madrid, el partido de Manuela Carmena, 25,8% de los votos. Segunda posición, Partido Popular, 22,5%, Ciudadanos 19%, Vox 14,9% y PSOE 14,3%. El PSOE de Pedro Sánchez en quinta posición. Se va a comer este marrón Pepu Hernández, pero hay que recordar que antes que Pepu Hernández, Sánchez hizo muchísimas llamadas telefónicas, contactó con muchos socialistas de ayer y de hoy que le dieron un no por respuesta, y finalmente Pepu Hernández, el que fuese seleccionador de baloncesto,
de la selección española, dijo que sí y va a ser el candidato. No, desde luego no parece que vaya a tener buenas expectativas el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo ves tú la encuesta? Es que si vemos la encuesta, resulta que el Partido Socialista sale vapuleado. Pero quinta fuerza. O sea, es un disparate. O sea, tú fíjate la incongruencia política que hay en este momento. Tenemos a un presidente del gobierno que consigue acceder al poder, al Ejecutivo, en un movimiento de birli birloque en el que consigue el apoyo en el último momento del PNV y se convierte en presidente del gobierno. Pero, ¿qué pasa? Que nunca hubiera ganado las elecciones. O sea, todo el mundo lo sabe y Pedro Sánchez yo creo que nunca se hubiera visto en jugadas semejantes. David, antes de que te marches y de que acabe el programa, vamos a rescatar la entrevista que Nerea Alzola, la que va de número 1 por Vizcaya con Vox al Congreso de los Diputados, ha concedido al diario El Mundo. Vamos a verlo. EH Bildu no puede estar en las instituciones, hay que ilegalizarlo. El problema que tiene Pablo Casado es su terrible incoherencia. Hace unos años defendía la excarcelación de Bolinaga y ahora quiere hacernos creer que es firme, incorrupto e incorruptible en esa materia. Y su trayectoria de los últimos años en gobiernos de Rajoy, con puestos de relevancia, hacen que no me pueda creer sus discursos. Vox representa la verdadera coherencia en cuanto a las libertades individuales, al derecho de las personas a la vida. Somos pro vida clarísimamente, desde el minuto 1. Bueno, palo claro a Pablo Casado. Bueno, Partido Popular. En general, el tema de... El otro día estuve viendo una excelente obra de teatro en el Teatro La Abadía sobre el tema de ETA, el tema de la normalización de los asesinatos y los crímenes de ETA. Es muy difícil, quiero decir, que son más de 800 asesinatos. Uno no puede olvidar que hay niños, hay mujeres, hay personas totalmente inocentes que servían de munición a una banda terrorista. Es decir, yo creo que es tiempo de decir de una vez por todas que hay cosas que no se deben olvidar. David Felipe Herranz, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes. Si están hartos de la corrección política, recuerden, este es su programa. Volvemos mañana a las 6.